Voces. Voices. Voces. Voices. Es una serie dedicada a destacar a mujeres de color, específicamente latinas, indígenas, afrolatinas y latinx. Esta serie colaborativa forma parte del 7º Festival Anual El Quijote. Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Osuba y soy el director artístico de Art Studio Project Publishing LLC y también del Festival del Quijote, ahora celebrando nuestro 7º año. Hoy tenemos algo muy especial. Tenemos una nueva serie que forma parte del Festival del Quijote que llamamos Voces, Voices. A través de Voces vamos a tener una serie de entrevistas breves que destacan a mujeres artistas de color, latinas, indígenas, afrolatinas y latinx, para compartir su trabajo a través de múltiples formas de expresión. El alcance incluye las artes visuales, poesía, narración, cuentos, moda, cine, performance, teatro, música, gastronomía y multimedia. Como todo lo que hacemos aquí en Art Studio Project y el Festival del Quijote, lo hacemos a través de colaboraciones. Hemos invitado a una gran amiga de Radio Líder Televisión, la señora Aura María Gavilán José, para que nos ayude a contar estas historias. Entonces, no esperemos más. Ayúdame a darle la bienvenida a mi gran amiga Aura María. Hola, Aura María, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, Rafael, gusto de verte y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, para nosotros es un placer colaborar contigo en este proyecto y con Radio Líder Televisión. Y antes que todo, lo que quisiera hacer es dar a conocer a las personas que nos están viendo sobre ti y tu trayectoria de trabajo, porque es bastante amplia la trayectoria de tu trabajo que estás haciendo aquí en Carolina del Norte. Y primero que todo, me encantaría que nos contara un poquito de quién es Aura María. Bueno, Aura María es una persona que nació en Bogotá, Colombia, ya hace muchísimos años y creció en una familia de 3 hermanos como única mujer, en una familia acomodada, clase media, muy trabajadora, con una cultura que nos permitía tener acceso a los libros, a todas estas cosas, a los viajes, a las historias, ¿no? Y yo estudié, primero que todo, administración bancaria porque siempre tenía en la mira el periodismo y la comunicación social, pero según mi padre eso nunca daba dinero. Entonces tuve que estudiar para después terminar periodismo y comencé en radio, a trabajar en radio en Colombia. Así es de que siempre he sido una persona que ha trabajado en noticias y cuando vine aquí a los Estados Unidos por razones amorosas, le pedí a mi ex esposo que era lo que iba a hacer, que yo quería ser definitivamente periodista. Entonces ya llegué a Luisiana, él después se retiró del ejército, llegué a Charlotte y encontramos un campo casi desierto para lo que eran las comunicaciones. Había un programa de radio media hora organizado por la comunidad a través de la coalición latinoamericana y claro, era la oportunidad para comenzar algo comercial, algo que realmente generara ingresos y además informara a una comunidad que estaba creciendo. En el año 1991 acá en Charlotte no había lo que ahora vemos en todas las calles y en general en Carolina del Norte. Era un campo abierto con mucha necesidad de información. No había ni siquiera canal de televisión, se agarraban por esos canales que tú conocías, de esos platos grandes que generalmente la gente colocaba y era el único canal que había uno, no más, de resto todo era inglés. Entonces llegamos con esa oportunidad y gracias a Dios pues todo se nos fue dando. También hice public access de una manera en que era demasiado fácil
en comparación a cómo es en nuestros países, que hay que tocar muchas puertas y hay que subir muchas escalas de influencias. Acá Public Access nos dio la oportunidad de entrar a la televisión pública y entonces comenzamos esa carrera con tan buena suerte que Charlotte ha crecido de una manera espectacular y la radio comercial se volvió prácticamente en el acompañamiento de todos los latinos en el área de Charlotte a través de la estación 1030 AM que cubría Gastonia, Rock Hill, Charlotte, Spencer, Hickory Grove, y hablamos con todas las asociaciones, organizaciones y creamos una radio comercial. Y creo que es importante también hablar del tiempo. O sea, estamos hablando del 1990, 91, 92, 3, 4, 5. El crecimiento de los hispanos estaba creciendo de una manera que estaba explotando. Yo me recuerdo muy bien cuando en esa época era cuando nosotros empezamos a buscar la manera de hacer televisión en español y lo que había era public access. Habían uno que otro programas de televisión que se estaban haciendo, pero todo era public access. Public access es un acuerdo que tienen las ciudades, los estados con los medios de comunicación para darle acceso a personas común y corriente para que puedan contar historias y tengan programas tanto de radio y también de televisión. Lo hacen más con televisión que con radio. Sí, sí. Pero el crecimiento de los hispanos aquí en Carolina del Norte estaba explotando porque había trabajo. Esto era mucho antes que el 2000, 2001, cuando caen las torres de 9/11. Era un tiempo muy lindo porque se ofrecían muchas oportunidades. Claro. Muchos de los amigos de nosotros, yo llegué también al final del 90, principio del 91, pudimos crecer aquí negocios y diferentes programas por la necesidad. No habían los sistemas, todavía no estaban aquí, todavía no habían los recursos. Y como había esa necesidad y esa infrastructure todavía no estaba y esos recursos todavía no existían, se presentaron muchos problemas con la comunidad latina. Los estafaban, habían problemas de situaciones de salud y todos los problemas que vemos hoy, pero era mucho más complejo porque no había estos sistemas tanto de comunicación que le llegue información a través bueno, internet no había, ¿verdad? No había internet, no ¿verdad? existía. No existía, no había programas de radio, había una que otra estación que compraban, como tú dices, una hora aquí, un fin de semana o una hora allí. Y periódico, nada, no había periódico, habían una que otras columnas que algunas de los medios permitían y le daban una columna o un espacio al latino, pero se presentaron muchas oportunidades para personas que llegaron durante esa época para crear y abrir estas puertas y crear estos caminos para que ahora lo que tenemos tenemos bastante ahora. Fue Cuéntanos una un poquito huella. cómo te sientes formar siendo una pionera en esta área, ¿no? Sí, muy satisfecha y muy agradecida. También hay que agradecer a gente, por ejemplo, que llegó aquí a las Carolinas en los años 60, 61, como la comunidad cubana, que era aquí no se veía gente de México, El Salvador, Centroamérica, para nada. Llegaron ellos, crearon industrias textiles, dieron oportunidad a personas de otros países a trabajar en esas industrias y dejaron una huella positiva realmente, ¿no? Cuando yo llegué, teníamos una tienda latina, entonces como no había abogados notarios, entonces mi esposo era notario, también éramos traductores, hacíamos las llamadas por teléfono a la compañía de energía para el agua, o sea, nos volvimos como un enlace a la comunidad que realmente agradecemos porque fue como entender a esa comunidad que tenía tanta necesidad de la cual muchas veces las personas llegan en otras condiciones y no las ven.
Entonces fue encontrarme con 21 países que hablan un español diferente, que traen una cultura diferente, que traen unas costumbres diferentes, e irlas encaminando a sí mismo como a nosotros mismos, a una sociedad que estaba requiriendo un idioma, otras costumbres, unas reglas, y fueron cosas espectaculares que pasaron porque tuvimos la comunidad unida, a la policía, a la oficina del sheriff, a los servicios sociales, y yo creo que eso en cierto modo ha sido la brecha que ha abierto el camino para que entren ahora tantas personas con tantos conflictos en sus países y, e ingresen a esta Carolina del Norte que ofrece muchas posibilidades, como tú dices, de trabajo, ¿no? Eso es Y importante. creo que una de las cosas que nos permitió a nosotros hacer las cosas que pudimos hacer es que no, aunque había una grande, ¿cómo se dice? Influx, ¿verdad? De migrantes, porque estaban Sí, llegando inmigrantes de todas partes. de Pero todas el partes. crecimiento de los, en particular de los mexicanos que llegaron a Carolina del Norte, estaba por encima de lo Sí, que uno pudiera creer. Y era un tiempo donde había mucho trabajo. Carolina del Norte estaba creciendo, estaban produciendo muchos negocios, habían compañías grandes, la IBM, sí, Cisco, muchas compañías que estaban llegando. Y en Charlotte, ellos dicen que es la ciudad reina, pero sí, en Charlotte el crecimiento fue fenomenal, fue algo claro. increíble. Cuéntanos un poquito de cómo fue cuando llegaste a Charlotte y cómo es el Charlotte que conoces ahora. Sí, cuando yo llegué, pues claro, tú vienes de un medio social en donde estás acostumbrado a trabajar un tiempo completo en un lugar y encuentras que hay tanta necesidad. Nosotros, como te digo, teníamos una tienda hispana, entonces había mucha gente en el campo. Todos los sembradores de pino que llegaban desde Florida hasta Carolina del Norte, sembrando pinitos pequeños, 5,000. Llegaban hoteles, a hoteles, en lo que se llamaban las trailers o estas casas móviles, los traían todos estos patrones y ellos eran prácticamente campesinos que sembraban el pino, eran también productores de tabaco, eran gente de campo que realmente necesitaban la comida latina, que no se puede olvidar, la maseca, el chile, entonces el queso, y yo fui de las personas que iba pueblo por pueblo a donde ellos iban, estaba en los hoteles y les traía la comida. A veces nos tocaba ir y decirles, bueno, ustedes en qué condiciones viven, quiero verlos que arreglen sus trailers, como decimos nosotros en el Spanish, Spanglish, y ellos me decían que querían alguna cosa de la ciudad. Entonces era un intercambio que realmente a mí nunca me había pasado eso y no estaba acostumbrada, pero poco a poco yo fui entendiendo cómo trabaja el lenguaje mexicano después cuando llegaron los salvadoreños. Luego esto, con la llegada de la sede bancaria a Carolina del Norte, como sabemos, en esa época era el Nations Bank, se unió con el Bank of America, crearon un emporio financiero impresionante que hoy lo convierte a Charlotte en la sede bancaria del este de los Estados Unidos, y no solo la sede bancaria, sino la sede tecnológica. Entonces, todos estos muchachos que hoy están creciendo en nuestras familias que llegamos hace 20 años, entraron al campo de la ingeniería, la tecnología, y realmente Charlotte se convirtió y es ahora una urbe que crece en finca raíz, los costos de los arriendos subieron, el nivel de vida subió, la gente, indudablemente la construcción se ve por todos lados y los latinos siguen siendo el aporte, siguen siendo la base, siguen siendo la fuerza. Entonces, educar a esta población que llegó con muchas situaciones de soledad, tú sabes, venían prácticamente los hombres a trabajar, se dedicaban a tomarse sus cervecitas, no conocían las leyes. Entonces tocó encaminar a la comunidad a muchas cosas que fueron buenas y también que tuvieron sus partes oscuras, porque
en Carolina del Norte se le abrió las puertas a la comunidad latina y desafortunadamente tuvieron que cerrarlas como las licencias de conducción porque había mucha gente conduciendo bajo la influencia del alcohol. También tuvimos que trabajar entonces el locutor, el periodista, el dueño de negocio se volvió promotor de inmigración, íbamos a Washington, trabajábamos por los diferentes reformas migratorias que hace 25, 30 años están todavía y no se han podido resolver. Entonces, todo ese proceso es algo maravilloso que uno cuando mira atrás dice, bueno, tal vez de todas estas personas una o dos o tres tomaron ejemplo y con eso ya se siente uno satisfecho. Exacto. Y para nosotros que llegamos temprano, ¿verdad? Sí. Relativamente, ¿no? Llegamos temprano desde los 90. Hemos podido ver el crecimiento y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y todo viene de una necesidad de una población que sigue creciendo y Sí. sigue explotando. Llega a los 2000, ¿verdad? El 2001, caen las torres, ¿verdad? Horrible eso. Y todo cambia. La actitud de Carolina del Norte, de los residentes aquí, del gobierno, de las personas que estaban en el poder, de los residentes, cambia total. Entonces, Sí. el latino se convierte en una amenaza a Carolina del Norte. Entonces, cuéntanos cómo pasa eso para uno que tiene negocio, ¿verdad? Uno que está haciendo radio, una persona que está dentro de la comunidad tratando de ayudar y mantener el negocio y lo que uno ha creado durante Claro. todo este tiempo. Me imagino que fue un tiempo muy difícil también. Fue difícil, estamos hablando del gobierno del presidente George Bush cuando cayeron las torres, que separó todo realmente. Las oportunidades para las personas eran difíciles. Ahora que estamos hablando de pandemia, por ejemplo, si uno compara en esa época era mucho peor porque la gente no tenía cómo pagar sus préstamos. Muchas personas y muchas casas pues fueron a foreclosure, a cerrarse en subastas y la verdad que eso fue para todo el mundo, no solamente para los emigrantes. Y para el emigrante, claro, perseguido porque no tenía un documento para conducir, que usted sabe, y todo el mundo pues que conoce Carolina del Norte, nosotros vivimos es en avenidas, en calles, donde si no hay un vehículo, no se puede transportar uno de un lado a otro. Entonces, había unas leyes muy duras porque los mismos que pusieron las leyes no sabían ni siquiera cómo las manejaban y ponían retenes de inmigración a las personas que no tenían licencia, las llevaban y inmediatamente las deportaban. E hicieron una cantidad de programas como el programa 287G, que cada persona tenía que verificar su estatus migratorio de entrar a la cárcel si no era nacido en los Estados Unidos. O sea, para todo el mundo esto fue un golpe muy fuerte. Las medidas de seguridad fueron duras y la verdad que el emigrante, más que deseo de trabajar, pues iba y salía de su casa con mucho temor porque ya había una comunidad que tenía hijos, familia, niños, hogar y hogares establecidos y se vieron en la difícil situación de enfrentar una deportación. Entonces pasamos de un tiempo donde habían fiestas, habían festivales, el negocio estaba creciendo para muchos. También había esa parte oscura de gente que estaban aprovechándose de los latinos, de los migrantes que llegaron. Entonces, la función de la radio cambia porque la necesidad cambió. Entonces, se convierte la radio en, en algo que tiene que hacer abogacía para esta comunidad. Sí, dicen que en una procesión el sacerdote predica y otros van en la procesión. Nosotros predicamos e íbamos en la procesión porque no había otra. Entonces,
la persona que estaba al frente de la radio y las personas que estábamos, porque éramos un equipo de locutores, de personas que estaban detrás de nosotros, los que financieramente sostenían los programas, pues nos convertimos en líderes comunitarios. No había, eso fue una arma de doble filo, porque la gente prácticamente no tenía otra persona a quien dirigirse que a los líderes que veía en estos medios. Y es muy difícil para uno como periodista ser parcial en el sentido de que está luchando por una comunidad y a la vez tiene que informar otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos en ese momento nos convertimos fue en líderes y de hecho Radio Líder apoyó una de las marchas más grandes que hubo en Carolina del Norte con 9,000 personas que nos reunimos en el Parque Marshall y fue esa fuerza y esa necesidad que nos unió. Ahora, hoy día es diferente porque hoy día esos niños que en esa época tenían 3 o 4 años tienen 21. Entonces están luchando por otras, digamos, prioridades para el gobierno como el DACA, como todos estos programas que hay para los jóvenes de una manera diferente. En esa época era la radio, ahora son las redes, digamos, los sitios y las plataformas de Internet. Entonces la lucha ha cambiado y yo creo que desafortunadamente ha cambiado también porque desafortunadamente ellos están luchando separadamente por cada provisión, pero hay todavía unos 8 o 9 millones de indocumentados que están hace 30 años esperando que alguien hable por ellos y realmente en este momento sinceramente no los hay. Entonces, los medios cambian, ¿no? Nos vamos Sí, de la AM a la FM, nos sí. vamos de public access a producción comercial, a la Sí, radio comercial, a hacer eventos, proveyendo a una comunidad que tiene la necesidad de tener lo suyo. Entran los sí, restaurantes, entran a diferentes tipos de negocios y todo está bien. Ahora pasamos a la era del Internet. Todo cambia de nuevo, ¿verdad? Porque los sí, medios ya ahora sí, cambian. Y Radio Líder también cambia, ¿no? Porque ahora claro, tienes un programa a través de las redes. Entonces, cuéntanos un poquito sí. de ese programa y el por qué. Porque estabas en la radio, hacías un poquito de televisión y todo, pero ahora estás todos los días de lunes a viernes, estás a través de Facebook y YouTube, un programa Radio Líder Televisión. Claro. Cuéntanos sobre Bueno, eso. eso fue un cambio que nos dio a nosotros mucho dolor, porque desafortunadamente cuando salimos de la radio, que fue en el año 2009, nosotros ya teníamos programas por internet. Nos hacía falta una cosita así que era una aplicación, ¿sí? Si hubiéramos tenido esa aplicación de internet, yo creo que hoy estaríamos compitiendo con el millonario que se ganó el premio de la semana pasada, ¿verdad? Pero en esa época nosotros hicimos un negocio, queríamos comprar la radio e hicimos un negocio con una de los equipos de fútbol que llegaba a la ciudad de Charlotte y desafortunadamente los dueños de esa radio pensaron que nos íbamos a enriquecer con ese negocio y al punto de comprar la radio nos pidieron 4 veces más el valor de la radio, de la estación. Y desafortunadamente llegó una competencia en esa época que pues no nos favoreció para nada el hecho de que tendríamos que poner unos comerciales demasiado caros para poder adquirir la radio al precio que, no, la, que no la iban no le estaban ofreciendo. Entonces ya con cabeza fría, mi esposo y yo, que somos los dueños de Radio Líder, pues pensamos, hemos trabajado mucho, hemos aportado mucho, gracias a la comunidad tenemos un, un piso financiero muy amplio para simplemente destruirlo por algo que no nos va a dar ningún beneficio. Decidimos no tener la radio y seguir por internet desde el año 2009. Entonces, ya en el año 2009 ya estaba Facebook,
pero no con la fuerza de ahora. Yo me fui a trabajar como gerente de una compañía de hospitality, de trabajo temporal para hoteles, que es mi otra profesión financiera, y entonces me fue también muy bien, pero fíjate, Rafa, uno no puede dejar las cosas de comunicación. Yo hice manuales, hacía seminarios, le comunicaba a las personas, porque otra de las cosas son el entrenamiento, y las comunicaciones son tan amplias que tú puedes ejercer tu profesión en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte comunitaria, en cualquier parte. Entonces empecé con las redes y me retiré porque ya tengo más del sexto piso. No, entonces sí, ya decidí que esa era mi finalidad, viajar, poner mi canal de YouTube, de hecho lo hice. Tengo en mi canal de Radio Líder TV mis viajes y todo hasta que llegó esta pandemia. Y cuando llega la pandemia, entonces dije, bueno, pues hay que hacer esto porque es mi adicción, Rafa, te quiero confesar y les Es quiero una confesar a toda pasión. la gente, no, es una adicción. Sí, Eso la es comparto una contigo. adicción. Yo ya dije que eso ya no me lo pueden quitar ni que me manden a ninguna rehabilitación, porque tú tienes que estar escribiendo o comunicando, o eso es de verdad, yo he hecho estudios psicológicos sobre mi situación de comunicadora, y eso es una adicción a las informaciones, a las noticias, al escribir. Esto ya naciste con esto y no te lo pueden quitar, la verdad. Entonces, Pero además de, hablando de otras profesiones, además de eso, um, escribes un libro, ¿no? sí, Eres sí. escritora y además participaste en el Festival del Libro que hicimos Y muy con el agradecida Festival del por eso Quijote, el también. Festival Sí. Eh, de Libro de Cervantino. Es que dicen, Rafa, que en la vida uno tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y a mí me faltaba el libro, obviamente. Yo el árbol ya lo sembré. Entonces, este libro que yo escribí realmente fue el legado de las conversaciones que yo tuve con mi madre y sus tíos acerca de la historia de esa familia, de la cual formamos parte por el lado de mi mamá. Y yo descubrí muchos secretos y descubrí muchas de las cosas que realmente a mí me hacían causar cierto dolor, y también de las cosas que mi familia no sabía. Entonces escribí este libro trabajando también la parte histórica de mi país, el recorrido que García Márquez hizo por el Magdalena arriba, yo lo hice por el Magdalena hacia el sur de mi país, porque soy de Colombia, y me encontré con una cantidad de cosas hermosas para dejárselas a nuestros nietos, a nuestros tíos, a mis propios hermanos, a toda la familia, para que uno entienda que uno viene de algún lado y va para otro lado. Y el escribir te libera de muchos espacios oscuros que tú no podrías resolver si no los analizas en el fondo de tus orígenes. Entonces uno se da cuenta por qué tu mamá era una persona machista, porque tu crianza fue prefiriendo más a los hombres que las mujeres, porque ella soñaba con tener un matrimonio, cuando hoy día nosotros soñamos con tener una profesión o salir adelante de otra manera, y cuando viene la joven o el joven a decir que no se va a casar, la cosa se pone difícil en la casa. Entonces, todas esas situaciones las puse yo en el libro, y al presentársela a mi familia a raíz de que mi tía murió, era gemela de mi mamá, ellos después me escribieron diciendo, yo sé por qué soy químico, yo sé por qué soy músico, yo sé ahora por qué soy, y eso yo creo que es digamos, una limpieza espiritual muy grande que uno le puede dejar a la familia. Yo los invito a todos a que escriban sobre sus orígenes y lo dejen plasmado en sus hijos, en su familia, para que ellos comprendan
muchos de los vacíos que se les presentan en un país como este, en los cuales ellos no saben por qué uno actúa de la manera como actúa. Sí, yo creo que es algo muy poderoso poder decir yo soy y saber el por qué. Y yo sé, para mí ha sido algo que me da fuerza saber quién yo soy. Por eso es Exacto. que el festival, yo me identifico con el Quijote, ¿no? Digo, I am Quijote, ¿verdad? Porque yo digo que yo soy el Claro, Quijote. sí. Y sé que eso es una forma de yo de siempre recordarme de que yo puedo hacer todo lo que yo tenga en mi mente, mientras que esté dispuesto a sacrificar, trabajar, educar, a buscar los recursos y trabajar fuerte, yo lo puedo alcanzar, ¿verdad? Y entonces, um, hablemos un poquito sobre cómo ha cambiado esta dinámica, porque ahora en Carolina del Norte tenemos mucho talento. I mean, Oh, en todo sí, Carolina del Norte tenemos, y especialmente cuando se trata de mujeres, ¿verdad? Las sí, mujeres, sí. porque recuerda de que venimos, como tú dices, llegamos de países donde la mujer, ¿verdad? Es segunda al hombre. Pero si nos damos cuenta, la gran mayoría de las personas que tienen negocios aquí en Carolina del Norte son mujeres, Son son las que están mujeres, sí. moviendo el dinero y que están moviendo las cosas aquí. Una de las razones que nosotros quisimos con el festival hacer Voices, era para poder enseñar un poquito, porque son demasiadas, no vamos a Ujú. poder hacer todo, pero contar estas historias de estas mujeres que tienen una voz y que están usando esa voz para contar Sí. historias y para hacer cosas positivas. Cuéntanos un poquito de ese crecimiento y cómo te sientes ser mujer, porque aquí trabajando en Carolina del Norte, siendo latina, siendo de otro país, cuéntanos sobre eso. Yo creo que ser mujer es un privilegio muy importante que nos da la facilidad de desarrollarnos, de verdad, decir, bueno, vamos a hacer esto, pero yo no concibo el hecho de ser mujer si no está al lado una persona como tú, como los hombres que rodean mi vida, porque sería incapaz de escribir un libro si no amo, si no veo a mi hijo, si no veo a esa figura paternal que me dio un ejemplo maravilloso. Entonces uno es como, ellos son como la estructura que te da a ti la fuerza para salir adelante. Y dicen que detrás de un hombre hay una mujer, yo creo que es lo contrario, siempre hay algo que te mueve, ellos son muy, el hombre a veces puede que no sea tan impulsivo, la mujer es impulsiva, es natural, es agresiva a veces en la palabra positiva de la agresión, ¿no? Como decir, yo lo voy a hacer, yo me mido, y el hombre pues realmente nos apoya, ¿no? Y acá en este país en donde a veces la mujer tiene que defenderse y trabajar y ser positiva, pues entonces tenemos un realce de mujeres increíbles que están en la construcción, que son contratistas, que tienen un negocio, que tienen la habilidad de ser madres, esposas, ejecutivas. Y entonces se ve con mucha más claridad y porque hay también un grupo de mujeres que han apoyado a otras mujeres, ¿no? Y ese apoyo mutuo entre mujeres es lo que nos hace fuertes. Si analizas la mayoría de organizaciones que hay non-profit, la mayoría son mujeres emprendedoras que están haciendo, digamos, desarrollos empresariales, que están en la parte comunitaria y que realmente yo creo que si la mujer acá se ha podido liberar un poquito de ese estado de estar en casa siempre y cumplir su labor como madre y como esposa, pero acá nos ha tocado cumplir toda la labor completa y pues lo hemos hecho pues por fortuna con suerte y con mucho apoyo de otras mujeres y de toda la sociedad que está viéndonos de una manera diferente. Me parece fabuloso. Exactamente lo que has dicho es así. ¿Quieres contarnos de algo que quizás no hemos hablado o quieres decir algo que quizás una pregunta que yo no te he hecho? Claro,
A pesar de toda esta fuerza que hay entre las mujeres, nosotros sí seguimos como, yo creo que como hispanas, porque es el campo que yo manejo, sufriendo un poquito de la parte machista. Y te voy a decir porque cuando estaba en la radio, yo tenía un programa que se llamaba Dígalo sin miedo, y también en ese programa tenía programas de violencia doméstica y comentarios que yo tenía que hacer diciéndole a la comunidad cómo tenía que comportarse. Había muchas personas que no les gustaba que una mujer como yo hiciera ese tipo de cosas y llamaban a mi esposo para decirle que por favor me callara, que como si él fuera la persona que me ponía a mí a comentar. Entonces, yo he visto muchas veces que a través de la radio y personas y mujeres que han trabajado ahí, también son, digamos, en cierto modo atacadas por el hecho de que la mujer piense, que opine, que diga algo, y mientras que el hombre así diga que llueva y está haciendo sol, le ponen atención. Y ese sí es un machismo marcado que hay dentro de nuestras comunidades. Como todavía hay muchos problemas dentro de nuestras sociedades, en las sociedades actuales, sobre todo de hispanos, con el trato y el maltrato, la violencia intrafamiliar y todas estas cosas que no las digo yo por estarte contando una historia, sino porque las cifras están demostrándolo. Sí, y una cosa para terminar, tenemos un sinnúmero de mujeres que vamos a entrevistar con esta serie y bueno, estoy muy orgulloso de poder incluirte, trabajar con Radio Líder Televisión y contigo en esta colaboración para contar esas historias. Entonces, durante el festival de este año, vamos a estar haciendo más y más entrevistas y tenemos personas muy queridas que conocemos por varios años y también tenemos personas mujeres que van a participar de diferentes partes del mundo. Entonces, nos vamos a ir a Argentina, también nos vamos para España. Y entonces, para mí, te quiero decir gracias, darte las gracias de parte del Festival del Quijote por colaborar con nosotros en este proyecto. Gracias a ti, Rafael, porque eres una de las personas que ha sido pionera y, como sabemos, Quijote, de soñar y esperar que los molinos de viento se muevan y decir que pasen los que no están haciendo ruido, que de todas maneras se van a escuchar. Yo quiero agradecerte mucho porque gracias a la inspiración del Quijote, yo he tenido la oportunidad de viajar por algunas rutas del Quijote y cada vez que he pasado por allí me he acordado de un Quijote que hay en Charlo que se llama Rafael Osúa y que da las voces de esta maravillosa herencia que nosotros tenemos, que es el idioma español. Yo creo que es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos. Yo pienso que estas mujeres maravillosas que escriben todos sus sentimientos, todo lo que sienten en su alma, en su corazón, en lo que viven, en los vacíos, en las riquezas. Y la verdad, yo por lo menos soy una persona que tengo una familia maravillosa, que soy mi esposo, mis hijos, mi hijo, mi nieto. Todo eso es lo que hace que nosotros hagamos unas bases importantes para salir adelante. Y aquellas personas que son familia, ¿no? Que son madres, que siempre están dejando una huella en sus hijos, que vean en estas mujeres una voz como las voces que vamos a presentar. Y muchísimas gracias por darme ese privilegio, Rafa. Bueno, para mí es un placer y con esto, bueno, pasamos la batuta a Aura María para que nos ayude a contar estas bellas historias. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es invitarlos que participen, que se sintonicen, que estén pendientes de todas estas historias que vamos a estar contando a través de Voces. Entonces, muchas gracias, Aura, de nuevo por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Chao, adiós. Bye.